el otro audio. Buenas noches, Sergio. Vamos a iniciar el repaso del día de hoy, que vienen las 2 diapositivas de finanzas públicas. La definición de finanzas públicas es el conjunto de normas, técnicas y jurídicas relativas a la actividad económica financiera del Estado. Tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus pagos. Entonces, si nos centramos en la definición de finanzas públicas, obviamente dice que es el conjunto de normas técnicas y jurídicas. O sea, hay normas técnicas, hay normas jurídicas relativas a la actividad económica financiera del Estado. Entonces, cuando hablamos de de toda la economía del Estado, de las finanzas públicas, estamos hablando de todas las instituciones, todos los departamentos y todos los registros que se encargan de ver todos los ingresos y egresos del Estado. Por eso es que en la definición de finanzas públicas nos dice que es el conjunto de normas técnicas y jurídicas relativas a la actividad económica financiera del Estado de Guatemala. Tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus pagos, ¿verdad? Entonces, el pago de planillas de los empleados, cómo se recaudan esos ingresos a través de todos los ciudadanos, ¿verdad? Que pagamos a través de la tarjeta de circulación, multas o todo lo que nosotros pagamos, que son de alguna manera los ingresos que el Estado percibe y que tiene que administrar a través de esas normas técnicas y jurídicas para que puedan ellos subsanar o solventar todos los compromisos económicos con todas las personas que pertenecen al Estado o son trabajadoras del mismo. Si hablamos de las finanzas públicas, también se puede decir que es una disciplina científica que estudia la actividad económica del Estado. Tiende a adecuar los recursos financieros de la administración pública a los fines múltiples de la vida colectiva. Su objeto es el aspecto financiero de la actividad económica del Estado que se manifiesta mediante el presupuesto de gastos e ingresos, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver con la definición de finanzas públicas, porque en sí las finanzas públicas es ese conjunto de normas y técnicas jurídicas que nos permiten verificar cómo se obtienen los ingresos y cómo se efectúan esos pagos o esos egresos que el Estado tiene. Pero también las finanzas públicas es una disciplina, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, el derecho o algunos otros conceptos dicen que son ciencias, pero en el caso de las finanzas públicas no es una ciencia, sino es una disciplina que tiene por objeto básicamente de velar por los ingresos y egresos del Estado, ¿verdad? Cómo obtiene el Estado sus ingresos y también cómo éste los administra, los gasta o los invierte en todas las dependencias que conforman el mismo. Por esa razón es que las finanzas públicas no es una ciencia, sino es una disciplina, es parte de, ¿verdad? De toda la gama de instituciones que conforman nuestro país. Entonces, las finanzas públicas, si nos preguntan qué es de la definición de finanzas públicas, vamos a decir que es un conjunto de normas, ya sea técnicas o jurídicas, que velan por los ingresos y egresos del Estado. Pero si preguntan si las finanzas públicas es una ciencia o es una disciplina científica, porque esta disciplina lo que busca es verificar la actividad económica del Estado, ver qué partida presupuestaria de gastos, de ingresos, ¿verdad? Hay en el Estado para que ellos puedan subsanar o solventar todos los compromisos económicos que tienen con las personas que integran el Estado. La etimología de la palabra finanzas, fin, tasas inglés, y finden es en alemán encontrar, ¿verdad? Entonces, la palabra fin o fine, ¿verdad? Es una palabra inglesa que significa tasas. Y la palabra finden,
que también es el inicio de la palabra de finanzas. eh, si lo vemos desde el contexto alemán, significa encontrar, ¿verdad? Entonces se encuentran los ingresos o egresos o cómo solventar, subsanar los gastos del Estado. Igual el FINE, que si lo vemos como una etimología inglesa, una palabra inglés, significa tasas, ¿verdad? Las tasas o los porcentajes que se les cobran a las personas por determinados multas o determinados ingresos que percibe el Estado. También en la evolución del término, ¿verdad? Multa o decisión judicial, negocios monetarios y bursátiles, recursos y gastos del Estado. Antes, las finanzas en su etimología solo se podría decir que eran tasas o buscar o encontrar algo. Pero este término fue evolucionando porque el Estado recibe ingresos a través de multas o a través de decisiones judiciales. Por ejemplo, hay juzgados donde dice, por el delito que usted cometió, tiene que pagar 2,000 quetzales a tal institución benéfica. Entonces ya es una decisión judicial, por eso es que el término fue evolucionando con el pasar del tiempo. También cuando se habla de las finanzas estamos hablando de negocios monetarios, negocios bursátiles como la bolsa de valores, que es bursátil. En un momento las acciones pueden valer un montón y al otro día pueden valer nada, ¿verdad? O en cuestión de horas son cambios bursátiles o cambios demasiado repentinos que se dan en cuanto hablamos a las finanzas o a la economía de un país. También tenemos los recursos y gastos del Estado, ¿verdad? Entonces, la etimología de finanzas no solo son los recursos, los ingresos y egresos o los ingresos y los gastos de un Estado, sino que su definición, su etimología se fue ampliando con el pasar del tiempo o de las necesidades actuales del mundo actual. También hay acepciones del vocablo de finanzas públicas. Es una disciplina científica, el arte de la administración de los recursos públicos, ¿verdad? Cómo hacen para el transporte, los medios de comunicación, para pagos de planillas, para pagar agua, luz, los servicios de todas las personas que trabajan en el Estado para solventar las situaciones de los ciudadanos del país. Por eso es que las finanzas también es el arte de la administración de los recursos públicos. También se puede decir que es una actividad financiera del Estado, operaciones que permiten un desarrollo y crecimiento equilibrado, ¿verdad? Para que el Estado pueda operar, pueda administrar, se necesita de estas finanzas públicas, de esta administración de sus ingresos y egresos. Y un punto de vista objetivo es un conjunto de bienes, caudal, patrimonio del Estado, equiparable a hacienda pública, ¿verdad? Anteriormente no se conocía el concepto de finanzas públicas, sino hacienda pública, que era la que se encargaba de los ingresos y egresos del Estado. Hoy en día las finanzas públicas hace alusión, ¿verdad? O es equiparable, es el mismo significado de la hacienda pública, ¿verdad? ¿Y qué hacía la hacienda pública? Velaba por los bienes, el conjunto de bienes del Estado, el caudal del Estado, todos los terrenos o bienes muebles e inmuebles que eran en pro o beneficio del Estado y que son prácticamente el patrimonio del Estado. A veces hay personas que dejan casas abandonadas y pues si nadie las reclama porque la persona se fue a Estados Unidos, falleció, no dejó ningún heredero, pues todos esos bienes pasan a ser patrimonio del Estado, ¿verdad? También, si lo vemos desde un punto subjetivo, es un órgano encargado de la hacienda pública. ¿Y qué es lo que hacía la hacienda pública? Ver los ingresos e egresos del Estado, ¿verdad? Mantener ese equilibrio para que todo funcione en pro de los ciudadanos de Guatemala. Si nos preguntaran qué es una hacienda pública, es un conjunto de bienes en efectivo o patrimoniales que el Estado como entidad pública posee en un momento dado para la realización de sus fines y el pago de sus deudas, ¿verdad? Entonces, a veces el Estado, por ejemplo, tenían que hacer una carretera y pues ahí había una casa, ¿verdad? Entonces tenían que decirle a todas las personas, miren, aquí va a pasar la carretera tal, entonces le vamos a comprar su terreno o su casa
para pues que no interrumpa con la construcción porque pues va a ser una vía en general para todo el público. Entonces, de alguna manera es alguna deuda o cuando a veces se necesita pedir financiamientos para la realización de puentes o alguna emergencia que tenga el país y que tenga em, en Guatemala que solventar eso, pero no lo puede agarrar de otros lados. Entonces, a veces se meten a compromisos económicos con otros países o con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco de Guatemala. Entonces, adquieren ciertas deudas para subsanar situaciones que competen al Estado. Por esa razón es que la hacienda pública dentro de sus fines es el pago de sus deudas y la equiparación o la equivalencia de la hacienda pública es igual a las finanzas públicas, ¿verdad? Hoy en día pues ya no se escucha tanto el término de hacienda pública, sino de finanzas públicas, que básicamente velan por los ingresos y egresos del Estado para el buen funcionamiento o el correcto funcionamiento de las finanzas del país, ¿verdad? También las finanzas públicas se acompaña de la palabra públicas con el propósito de distinguir las finanzas estatales de las privadas, ¿verdad? Porque si decimos finanzas es un término general, pero si hablamos de finanzas públicas estamos hablando de las finanzas del Estado de Guatemala, de un país en concreto. Y aquí tenemos este cuadro comparativo de lo que son finanzas públicas versus lo que son finanzas privadas. En las finanzas públicas es una actividad reglada. Solo puede hacer lo que las leyes le permiten, ¿verdad? Si en Guatemala dice, bueno, si es por mejora de los ciudadanos o de un grupo de ciudadanos hacer las carreteras en algún lado y para ello tienen que comprar esos bienes, ya está regulado o reglado en una ley, ¿verdad? Y si en la ley no está contemplado eso, entonces el Estado no lo puede hacer. A diferencia de las finanzas públicas, que es una actividad regulada, no reglada, sino regulada, y se permite hacer todo aquello que la ley no prohíba expresamente. Si en una ley no dice que una persona puede venir y comprarle terrenos, casas, bienes a alguien, no lo prohíbe ninguna ley, pues las personas para fines privados que quieren hacer una torre de apartamentos en algún sector y la ley no se los prohíbe, ellos pueden adquirir esos bienes, ¿verdad? Entonces, en las finanzas públicas es reglado, o sea, tiene que estar en ley, mientras que en las finanzas privadas las personas pueden hacer y pueden obtener ingresos o realizar ciertos egresos siempre y cuando la ley no lo prohíba. En las finanzas públicas a cargo del Estado a través de la administración pública, que es un sujeto de derecho público. A diferencia de las finanzas privadas, son personas particulares, sujetos de derecho privado. En las finanzas públicas está a cargo del Estado, ¿verdad? La administración tanto de ingresos y egresos eh, que le corresponde al Estado. Pero en las finanzas privadas son personas particulares que tienen ciertas metas, ciertos objetos o sujetos que son de derecho privado y que pues lo hacen para fines específicos de una persona. En cambio, las finanzas públicas los hacen para fines específicos de todos los gastos que conlleva el que el Estado esté a cargo de nuestro país. En las finanzas públicas, la planificación parte de la previsión de gastos para luego hacerse de los recursos, ¿verdad? Si en las finanzas públicas dicen necesitamos carreteras, necesitamos puentes, eh, hacen un listado, ¿verdad? Planifican cómo van a organizar, cuánto tiempo se va a llevar una obra determinada. Entonces hablamos de finanzas públicas, pero en las finanzas privadas suele efectuarse un inventario de recursos para luego proceder a su ejecución, ¿verdad? En las finanzas públicas velan porque se subsanen, porque se solventen todos los compromisos del Estado. En cambio, las finanzas privadas es para un grupo específico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ah, bueno, hacen su inventario, tenemos esos materiales, tenemos lo otro, entonces con eso podemos construir otra torre de apartamentos o una serie de casas en determinado lugar, pero los ingresos son para beneficio privado, para un sector en específico. En las finanzas públicas, los fines que persigue el Estado mediante la actividad financiera son colectivos, relacionados con el objeto de su existencia misma,
la satisfacción de necesidades públicas, a diferencia de las finanzas privadas, que sus fines son particulares de lucro y superación privada. El Estado vela por el conjunto colectivo de Guatemala, porque hayan luz, carreteras, puentes, pasarelas, todo lo que es en beneficio de un conjunto colectivo, es grupal. En cambio, en las finanzas públicas solo hacen cierto lucro, reciben cierto dinero, pero solo los beneficios los reciben determinado grupo de personas, no es que sea para todas las personas del país. En las finanzas públicas se vela porque sea un beneficio para todos, ¿verdad? O para un buen número de ciudadanos. Ciencia de las finanzas públicas. Podemos afirmar por ahora que el objeto de estudio de las finanzas públicas es la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Si preguntan, ¿qué son las finanzas públicas? Es un conjunto de normas técnicas y normas también judiciales. Pero si nos preguntan si las finanzas públicas es una ciencia o es una disciplina, la identificamos como una disciplina. Pero ¿cuál es el objeto de las finanzas públicas? El objeto de las finanzas públicas es el estudio de la actividad financiera del Estado, ¿verdad? O sea, ellos verifican, bueno, en esta parte del Estado, por ejemplo, en el organismo ejecutivo, hay tantas plazas, tantos salarios, ahora hay más trabajo, se necesita contratar más personas, entonces lo planifican. En el organismo ejecutivo judicial, en los organismos del Estado, todas las personas que trabajan en entidades del Estado tienen que hacer una partida presupuestaria anual para cubrir todos los gastos del Estado, ¿verdad? Entonces, por eso es que las finanzas públicas, su objeto es la actividad financiera del Estado, no es la actividad financiera de un sector privado o de un sector en específico, sino la actividad financiera del Estado o fenómeno financiero estatal. Sin embargo, la doctrina se debate en dos posturas. La primera postura es quienes tratan de sustraer del estudio de las finanzas públicas los fines del Estado y por ende consideran que las necesidades públicas a satisfacer no deben ser objeto de estudio de esta disciplina, equiparándola así al estudio de un fenómeno económico aún más. La otra postura, por otra parte de la doctrina, considera indispensable incluir el estudio de los fines del Estado, aunque acepta que se trate de un aspecto político en el estudio de la actividad financiera. Entonces, en una postura de las doctrinas de las finanzas públicas, ellos tratan de equiparar el estudio del fenómeno económico que se da en cada estado. Y la otra parte involucra o trata de incluir el estudio de los fines del Estado. Realmente, ¿cuál es la finalidad de tener un Estado en nuestro país? También en las finanzas públicas se ve lo que es la economía, ¿verdad? La economía sí es una ciencia, las finanzas públicas es una disciplina. La economía como ciencia estudiará la administración óptima de los recursos, pero también le compete el estudio de las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, como productores de riqueza y satisfactores de necesidades humanas, ¿verdad? Entonces, la economía es más amplia porque en las finanzas públicas ellos solo velan por los ingresos y egresos de todo el estado de Guatemala. Mientras que en la economía velan por lo que son procesos de producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios, como productores de riquezas y satisfactores de necesidades humanas, ¿verdad? Pero la economía sí es una ciencia. Las finanzas públicas estudian en específico la actividad financiera del Estado. Y aunque la naturaleza de su objeto de estudio lleva implícito un contenido económico, se refiere a la administración de recursos. Para ser obtenidos requieren un esfuerzo o una actividad. Al final importa también una naturaleza política al decir que las finalidades piensan en estado cumplir. ¿Qué necesidades buscan satisfacer y de dónde piensan obtener los recursos? ¿Verdad? Entonces,
En las finanzas públicas, si bien es cierto, tienen que hacer una planificación anual de todos los proyectos, de todo, presentar todos los gastos que para pagar planillas, para pagar todos los servicios de las personas que trabajan en el Estado, que son para el servicio de la sociedad guatemalteca. Entonces, esta disciplina como tal estudia en específico la actividad financiera del Estado, mientras que la economía no vela solo por la actividad financiera, sino también la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios, ¿verdad? O verificar cómo se puede crear más riquezas o qué necesidades hay que cubrir, mientras que las finanzas solo vela por las necesidades de las personas que trabajan en el Estado. El fenómeno financiero es resultado de aplicar el criterio político a una realidad económica determinada. Y esto es como importante tenerlo en cuenta porque el fenómeno financiero es un resultado de aplicar el criterio político. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Guatemala dice, bueno, vamos a permitir que otras empresas vengan a sacar, a trabajar en las minas para sacar un provecho y nos van a dejar ciertas regalías o nos van a dar cierto porcentaje por todos los minerales que extraen en el país, es un criterio político. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la República quien dice, bueno, si nos conviene o no nos conviene que extraigan minerales de nuestro país, o si tenemos deudas o si tenemos alguna situación, entonces ya es un criterio político que ellos dicen, bueno, sí nos conviene, entonces por la tasa de interés que les vamos a cobrar, por lo que ellos a cambio están recibiendo. Entonces, es una realidad económica determinada. Por eso es que ese fenómeno financiero es el resultado de aplicar un criterio político, ¿verdad? No solo se ven números, sino ciertas conveniencias, hacer ciertos pactos o afianzarse con otros estados para un beneficio mutuo, ¿verdad? Tanto para ellos como para nosotros. En ese sentido, a diferencia de la actividad económica del Estado, la actividad financiera incorpora elementos valorativos y de contenido político, mediante los cuales decide qué fondos necesita para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, no es lo mismo decir una actividad económica del Estado a una actividad financiera, porque la actividad económica del Estado vela por todos los ingresos y egresos del Estado, mientras que cuando se habla de una actividad financiera es más amplia porque esta incorpora elementos valorativos, también de contenido político, que van a permitir tomar algunas decisiones para cubrir algunas necesidades o algunos propósitos que el gobierno se ha planteado en pro de toda la ciudadanía. En la ley del organismo ejecutivo, que es el decreto 114-97, en su artículo 32, dice Ministerio de Economía. Le corresponde hacer cumplir, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Economía? Cumple el régimen o hace que se cumpla el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo, de la protección al consumidor, del fomento de la competencia, de la represión legal de la competencia desleal, de la limitación al funcionamiento de empresas monopolíticas, de inversión nacional y de extranjera, de promoción a la competitividad, del desarrollo industrial y comercial. Entonces, vemos varios conceptos aquí. Primero, economía, que es una ciencia. Las finanzas públicas, que es una disciplina. Ahora, ¿qué hace el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía, en pocas palabras, según el artículo 32, verifica que haya un equilibrio en todas las organizaciones o todos los grupos económicos que funcionan dentro del país. ¿Para qué? Para fomentar competencia. Por ejemplo, ellos dejan que entren varias marcas de gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola y otras empresas, o por ejemplo de cervezas, para que no se monopolice, para que no digan solo la cerveza Gallo se vende en Guatemala, sino que el Ministerio de Economía lo que verifica o trata de mantener un equilibrio es que
haya una competencia, pero una competencia bajo ciertos lineamientos y no competencias desleales. Por ejemplo, antes, pues yo ya no he visto mucho de la cerveza Cabro, pero fue una competencia desleal porque lo que hicieron es comprar las cajas de la cerveza Cabro y la desaparecieron. Entonces, esa es una competencia desleal. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Economía? Verificar qué es lo que está sucediendo y decir, no, es que eso no se permite. O sea, si uno quiere competir por sabor, por marca, por modelo, por el estilo del envase, donde presentan, digamos, en este caso que estoy presentando el ejemplo de la cerveza, entonces el Ministerio de Economía verifica que no haya una competencia desleal, ¿verdad? También trata de ver que no hayan solo empresas que tengan cierto monopolio, de decir, aquí en Guatemala pues tenemos diferentes tipos de marcas de carro. Si hubiera solo una marca, por ejemplo, Toyota, y decir, es que aquí en Guatemala solo se vende el carro Toyota, entonces ahí estaríamos hablando de un monopolio. Entonces el Ministerio de Economía lo que permite es verificar que no solo un grupo de personas em, comercialicen dentro del país y obtengan ingresos solo con una marca, sino que también dan acceso a que vengan otras marcas y pues haya cierta competencia, ¿verdad? Por ejemplo, en las gaseosas está, si uno pues quiere más carito, Coca-Cola, Pepsi-Cola, y si uno pues quiere consumir un sabor similar, pero a un precio más económico, compra uno la Big Cola, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el Ministerio de Economía. Trata de todo lo relativo al desarrollo de las actividades productivas, no agropecuarias, también del comercio interno y externo, y trata de verificar o de darle esa protección al consumidor, fomenta la competencia, ¿verdad? Para evitar que solo hayan empresas monopólicas en Guatemala y también de la represión legal de la competencia desleal, ¿verdad? Si hay alguien que está compitiendo con el mismo producto, pero con diferente marca, el Ministerio de Trabajo lo que procura es que todos tengan las mismas oportunidades para comercializar el producto, pero que no lo hagan de manera malintencionada o perjudicando a otras empresas que venden productos similares, ¿verdad? Y de esa situación el Ministerio de Economía dice, bueno, por ejemplo, si hablamos de risitos, dice uno, bueno, dejan entrar a la Diana, que es un producto de otro país, a la Fillers, que es de Guatemala, o a productos mexicanos, pero el Ministerio de Economía dice, bueno, si alguien quiere comprar barato, pues puede comprar productos de la Diana. Si alguien quiere comprar, por ejemplo, los crujitos, que son productos más caros, pero ya es decisión del consumidor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el Ministerio de Economía? Que haya un equilibrio para que las personas puedan obtener ciertos productos de diferentes marcas a diferentes precios, pero que la persona, el consumidor, tenga esa posibilidad de elección y no decir, no, es que aquí en Guatemala solo existe la Fillers y solo productos de la Fillers podemos consumir. El Ministerio de Economía se encarga de permitir que vengan otras empresas con productos muy similares a diferentes precios y pues ya que el consumidor decida qué es lo que va a adquirir según su capacidad económica. Pues también que haya competitividad, que haya un desarrollo industrial y comercial para que pues de manera interna o externamente se puedan hacer alianzas estratégicas. Entonces, básicamente eso es lo que le corresponde al Ministerio de Economía, velar por un desarrollo económico, pero con mismas oportunidades para todos. También en la ley del organismo ejecutivo, que es el decreto 114-97, en el artículo 35, toca el punto de lo que es el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas Públicas. Y al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la recaudación y administración de los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado. Entonces, vemos varios conceptos acá. Primero, hablamos de economía, que la delimitamos como una ciencia.
Las finanzas públicas, una disciplina de la economía. Vemos al Ministerio de Economía, que es el que se encarga de equilibrar pesos y contrapesos en el área económica de nuestro país. Pero el Ministerio de Finanzas Públicas es el que a él le corresponde que se cumpla y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, ¿verdad? Eso incluye la recaudación y administración de los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, ¿verdad? Entonces, las finanzas públicas lo que vela es ingresos y egresos del Estado, pero el Ministerio de Finanzas es el ente que se encarga de que se ejecuten todo lo que se ha planificado en el presupuesto anual del Estado. Si en las finanzas públicas dicen, bueno, necesitamos construir carreteras, puentes, qué sé yo, todo eso lo plasman, es el Ministerio de Finanzas Públicas quien se encarga de verificar porque se ejecute todo lo planificado en base a los presupuestos que se han designado para las diferentes obras públicas en nuestro país. También en la actividad financiera del Estado, el objeto de estudio de las finanzas públicas puede definirse como el conjunto de operaciones que tiene por objeto tanto la obtención de recursos como la realización de los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y servicios públicos aptos para satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Entonces, básicamente las finanzas públicas siempre van en beneficio de la comunidad, de las personas que habitamos Guatemala, ¿verdad? De la realización de los gastos públicos, cuánta partida presupuestaria se gasta en, por ejemplo, en el alumbrado eléctrico que hay en los postes todas las noches, el agua, ¿verdad? Todavía hay algunas pilas que son públicas y que las personas van y lavan su ropa en las piscinas, en las pilas públicas, ¿verdad? Entonces son gastos que tienen que ser presupuestados porque pues es un pago que se tiene que hacer. Entonces, el objeto de la actividad financiera es verificar que todos esos recursos, que toda esa partida presupuestaria que se gasta en beneficio de todos los ciudadanos de Guatemala, se haga de la mejor manera, supliendo las necesidades de los ciudadanos del país. También en el desarrollo de la actividad financiera del Estado, primero comienza cuando el Estado se apropia de las riquezas o bienes producidos por las economías privadas. Como les comentaba, por ejemplo, si viene una empresa de Estados Unidos que quiere pues extraer minerales, le ponen un arancel o una tasa para que ellos dejen cierto beneficio al país por los minerales que están extrayendo del país, ¿verdad? Entonces, por eso es que se empieza la administración de las riquezas o de los bienes producidos por las economías privadas, por otras empresas que vienen acá, eh, extraen algún producto, pero obtienen algún beneficio. Posteriormente a su apropiación, al ingresar a las arcas estatales, se convierten en ingresos públicos. Por ejemplo, las empresas petroleras que vienen y extraen el petróleo crudo acá en nuestro país, pagan un arancel o un porcentaje o una tasa por la extracción del petróleo. Entonces, cuando ya ingresa al Estado esas ganancias, podríamos decirle así, entonces ya son ingresos que sirven para suplir las necesidades de las personas que estamos en Guatemala. Dichos ingresos permitirán al Estado ejecutar los gastos públicos y termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacción para la necesidad pública, ¿verdad? Siempre que hablamos de necesidades públicas, estamos hablando de las necesidades básicas del país. Por ejemplo, el alumbrado eléctrico es una necesidad que es en toda la República, en todos los departamentos de Guatemala se necesita que haya luz durante la noche. Pero entonces se necesitan ciertos ingresos para poder pagar o subsanar esos pagos de la luz que nos alumbran todas las noches. O las carreteras, ¿verdad? La construcción de las carreteras, el mantenimiento de carreteras. Entonces, ese es el ciclo de la actividad financiera. Comienza cuando el Estado viene y se apropia de las riquezas o bienes o producidos por las economías privadas
Posteriormente ingresan a las arcas del Estado ese dinero. Esos ingresos ya permiten ejecutar ciertos gastos públicos que se necesitan para que funcione bien el país y pues termina cuando ya se suple la necesidad de la luz, del agua, de carreteras, que es para servicio general de toda la población. Algunos resúmenes de la actividad financiera, algunos resumen la actividad financiera en tres fases. Primero, planificación, después la obtención y de último la aplicación o inversión, ¿verdad? Entonces, algunos definen estas tres fases en la actividad financiera porque primero se tiene que planificar. Bueno, se necesita hacer una carretera en San Miguel Petapa, por decirles algo. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a obtener esos recursos? Bueno, hay una empresa europea que quiere invertir en el país, quiere extraer el petróleo, entonces nos va a dejar cierta ganancia. Ah, bueno, entonces ya se planificó qué se necesita, qué necesidad se necesita suplir en el país. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esos recursos para poderlo hacer? Y de último, pues cuando ya se obtienen los recursos, ya se aplica o se hace la inversión para lo que ya se planificó. Entonces, por eso es que hay algunos que definen que la actividad financiera tiene tres fases: la planificación, la obtención obviamente de los recursos y la aplicación o inversión de esos recursos que se han obtenido. El sujeto activo de la actividad financiera y fases de dicha actividad es el Estado, ¿verdad? El sujeto activo es el Estado, ¿verdad? Todo lo que son finanzas públicas, economías del gobierno, su sujeto activo es el Estado. A través de sus órganos e instituciones, es el sujeto activo, ¿verdad? Entonces el Estado a través de los órganos, organismo ejecutivo, legislativo, judicial, instituciones que son del Estado, son parte del sujeto activo. Este cuenta con personalidad propia, autoridad independiente, tiene una finalidad. En Guatemala, en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice cuál es la finalidad del Estado. En ese sentido, gestiona la decisión financiera a través del presupuesto y según los fines que persigue. También la naturaleza de la actividad financiera tiene elementos y ciencias que la estudian, ¿verdad? Entonces, la doctrina afirma que la naturaleza de la actividad financiera es tripartita y se añade además una serie de elementos técnicos, ¿verdad? Entonces, acá podemos observar la actividad tripartita, ¿verdad? La intromisión de riqueza, el conjunto de normas para adoptar decisiones o para ejecutar decisiones. Y hay algunas ciencias que estudian toda la actividad financiera. Entonces acá vemos en este cuadro un resumen donde habla de la naturaleza jurídica del derecho financiero. Fija límites en la obtención de ingresos y ejecución de gastos. La naturaleza económica. La economía financiera, principio de distribución de gastos públicos, condiciones de su aplicación. También tenemos que hay aspectos técnicos, administrativos y técnica financiera. También hay unas normas políticas, una política financiera, unas decisiones impuestas por el Estado en el ejercicio de su autoridad, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta se dice que la actividad financiera es tripartita. ¿Por qué? Porque hay una intromisión en riqueza privada, uso de bienes, efectos que producen. Es un conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado. ¿Para qué? Para adoptar decisiones más convenientes, para suplir ciertas necesidades en base a los recursos conforme al plan de gobierno, ¿verdad? Y pues la contabilidad financiera, que es una organización administrativa, procedimiento de fiscalización, medidas de control del gasto y recaudación de impuestos para que funcionen todos los entes o entidades que conforman el Estado. También hay otras disciplinas que estudian la actividad financiera. Otros autores distinguen además como disciplinas que estudian las finanzas públicas, la sociología financiera, que estudia qué efectos que produce en el orden social. También las fuerzas sociales que actúan en el fenómeno financiero, ¿verdad? ¿Qué clases sociales existen en Guatemala? También las creaciones de nuevos equilibrios sociales.
Hay otra ciencia que también estudia la actividad financiera o las finanzas públicas, que es la historia financiera. Estudia el desenvolvimiento del fenómeno financiero en los diferentes estadios de la humanidad y el desarrollo del pensamiento financiero. Entonces, ¿qué otras ciencias estudian las finanzas públicas? La sociología financiera y la historia financiera. Además, el autor Fuentes Quintana considera que la actividad financiera también debe incorporar aspectos éticos mediante la realización de juicios de valor y crítica a la obtención de ingresos y el empleo de los gastos públicos. Estudiar las finanzas públicas implica recurrir a 4 nociones fundamentales. Primero, la necesidad pública, ¿verdad? ¿Qué necesidades hay en nuestro país? La necesidad del agua, la necesidad de la luz, también el servicio público, ¿verdad? Por ejemplo, servicio público de pilas para las personas que no tienen agua en sus viviendas, un gasto público, el gasto del alumbrado de la luz que alumbran todas las noches en nuestro país, y el recurso público, ¿verdad? Todos los ingresos, cómo van a administrar ese recurso. Entonces, las finanzas públicas ven estos 4 aspectos: la necesidad pública, el servicio público, el gasto público y el recurso público. Entonces, esto es en relación a las diapositivas de finanzas públicas, que es uno de los temas de los 2 temas que van a ser evaluados en este primer parcial. El otro tema o las otras diapositivas que entran son este grupo que habla de las disciplinas jurídicas que regulan la obtención de los recursos. En la otra diapositiva, pues vimos el concepto de economía, el concepto de finanzas públicas, el concepto de qué otras ciencias estudian las finanzas públicas. Pero también hay disciplinas jurídicas que regulan la obtención de los recursos públicos. Para entender las disciplinas jurídicas, si bien recordamos, las finanzas públicas es una disciplina, ¿verdad? Y hay otras disciplinas jurídicas que regulan la obtención de los recursos públicos por parte del Estado. Es conveniente tomar en cuenta el punto de partida que hasta ahora hemos desarrollado previo a desarrollar el tema de los recursos públicos en sí. Entonces, volvemos al tema central del Estado, que son sus finanzas públicas, que es una disciplina científica que estudia la actividad económica del Estado, tendiente a adecuar los recursos financieros de la administración pública a los fines múltiples de la actividad colectiva. ¿Y cuál es el objeto de las finanzas públicas? El estudio de la actividad financiera o aspecto financiero de la actividad económica del Estado, que se manifiesta mediante el presupuesto de gastos e ingresos, ¿verdad? En base a lo que ingresa, pues en base a eso se puede gastar. Entonces, siempre vamos a decir que las finanzas públicas es una disciplina científica que ve la actividad económica financiera del Estado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de regularizar la actividad financiera del Estado, ¿verdad? En base a sus gastos y a sus ingresos. Cuando hablamos de las finanzas públicas, es una equiparación, es una equivalencia, es un símil la hacienda pública. Antes no decían finanzas públicas, antes decían, bueno, todo lo que son construcción de carreteras y todo eso se administra a través de la hacienda pública, hoy llamada finanzas públicas. En otros países las finanzas públicas se les denomina hacienda pública. Por ejemplo, en el caso de Shakira, pues en su canción que dice que le dejó una gran deuda ahí en la hacienda pública. Por ejemplo, en España no le llaman finanzas públicas, ahí la entidad se llama hacienda pública. Tanto a la actividad financiera como al órgano encargado de este ejemplo, como mencioné España, en Guatemala anteriormente existió un Ministerio de Hacienda Pública, ¿verdad? Entonces, solo para hacer referencia de que antes se llamaba Hacienda Pública en Guatemala y que ahora quien se encarga de todo eso son las finanzas públicas. En otros países, como en España, todavía le llaman Hacienda Pública. Actualmente
se consideró más adecuado denominar como hacienda pública al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico del Estado, es decir, su patrimonio y a la disciplina que estudia la actividad financiera del Estado como las finanzas públicas. Entonces, nosotros en Guatemala tenemos los dos conceptos, la hacienda pública y las finanzas públicas. Antes la hacienda pública se encargaba no solo de administrar los bienes del Estado, sino de toda la actividad financiera del país. Ahora está dividida. La hacienda pública es la que se encarga del patrimonio en sí, que tenemos como Estado, mientras que las finanzas públicas se encargan de la actividad financiera del Estado en base a sus ingresos y en base a los gastos que ésta tiene durante un año. La actividad financiera puede definirse por sus ingresos públicos y por sus gastos públicos, ¿verdad? ¿Cómo sé yo qué tanto se gastó en luz o en agua para el mantenimiento de la comunidad de Guatemala? En base a los ingresos que se tuvo, se puede decir cuánto se gastó en cada una de las necesidades que suplen algo en la población. La actividad que desarrolla el Estado y los demás entes públicos para la realización de los gastos inherentes a las funciones que les están encomendadas, así como para la obtención de ingresos necesarios para hacer frente a dichos gastos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la actividad financiera? En conclusión, vela por los ingresos públicos y por los gastos públicos del Estado. Eso es lo que hace la actividad financiera. Las finanzas públicas estatales y su objeto de estudio, que es la actividad financiera, en primer momento son estudiados por los que se conoce como ciencias financieras y se diferencia del tema que hoy desarrollamos en que son de carácter multidisciplinario. Diferencia entre disciplinas financieras y disciplinas jurídicas financieras o ramas del derecho financiero. Acá tenemos la intromisión en riqueza privada, uso de bienes, efectos que producen. También es un conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado, la contabilidad financiera, que es la organización, administración, procedimientos de fiscalización, medidas de control y del gasto y recaudación. También adoptar decisiones más convenientes, necesidad de recursos conforme al plan de gobierno. Y pues acá vemos lo que es la naturaleza jurídica, la naturaleza económica, los aspectos técnicos y también la naturaleza política y la política financiera de un país. Entonces, la diferencia entre disciplinas financieras y disciplinas jurídicas financieras es que entre las disciplinas financieras son las que se encargan de ver por los ingresos y egresos de un país, mientras que las disciplinas jurídicas financieras se basan en las leyes que regularizan esa actividad financiera dentro de un país. Diferencia entre disciplinas financieras y disciplinas jurídicas financieras o ramas del derecho financiero. El derecho financiero va a estudiar únicamente el aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado, manifiesto en sus dos elementos, ¿verdad? No fases, son elementos fundamentales. Primero, los ingresos públicos y los gastos públicos. Los ingresos públicos, que son los recursos públicos, y los gastos públicos, que son las erogaciones, ¿verdad? En donde se gasta el dinero que se invierte para suplir necesidades de los ciudadanos. También hay disciplinas jurídicas de los ingresos públicos. Ya encontrándonos en el campo estrictamente jurídico de la actividad financiera, no es posible estudiar qué ramas del derecho regulan los recursos públicos y en sus diversas vertientes, diversas clases de recursos públicos, y encontramos lo siguiente. En las disciplinas jurídicas que regulan los ingresos públicos, o sea, las finanzas de un Estado, tenemos el derecho tributario, el derecho monetario, el derecho del crédito y de la deuda pública, el derecho presupuestario. Entonces, esas cuatro vertientes o esas cuatro disciplinas son las que regulan los ingresos públicos. Si bien es cierto, en las disciplinas
públicas o disciplinas financieras solo se ve los ingresos y los gastos del Estado, mientras que en las disciplinas jurídicas se contemplan las leyes que normalizan o regularizan esa actividad financiera de ingresos y gastos. Tenemos el derecho tributario, que es la regulación, la creación y percepción de los tributos, ¿verdad? Por ejemplo, el IVA que pagamos cuando consumimos en un supermercado, en la compra de cualquier cosa y nos emiten una factura. Ese es el tributo que nosotros pagamos, el 12% por adquirir cierto producto que va para las arcas del Estado. También el derecho monetario, que regula la facultad de acuñar y emitir la moneda, las divisas y la política cambiaria y la banca central. El derecho monetario es como el derecho de piso económico que tiene un país. Por ejemplo, el Banco de Guatemala solo puede emitir cierta número, cantidad de billetes de a 100, de a 20 y de toda la moneda que se circula en nuestro país en base a lo que tenga resguardado en oro en el Banco de Guatemala, que lo respalde para que digan, bueno, sí, tenemos más actividad financiera, más ingresos, pues hay más oro en el país y podemos emitir más billetes, pero si hay menos, no se puede circular tanto billete, ¿verdad? Solo se circula en base al derecho monetario que nosotros tenemos o a ese permiso que tenemos en base a lo que nos respalda económicamente como país. También está el derecho del crédito y la deuda pública, que estos regulan la obtención por parte de los entes públicos de recursos dinerarios a través del Instituto de la Deuda Pública y otras figuras análogas como el empréstito, el préstamo, el crédito público. Básicamente el derecho del crédito y la deuda pública son todas las deudas que adquiere Guatemala para algún beneficio o alguna necesidad que es de suma urgencia cubrir, pero que no tenemos un ingreso para suplir esa necesidad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y prestamos, ¿verdad? A otros países y ellos nos lo prestan, pero pues ya es una deuda pública. Por ejemplo, que viniera un huracán en Guatemala y asolara el departamento de Petén y ya está el presupuesto, ya todo está distribuido y de dónde se saca dinero para cubrir un fenómeno o una necesidad de esa índole. Entonces, lo único que puede hacer Guatemala es a través de la deuda pública y que la deuda pública en Guatemala es un montón. O sea, debemos mucho dinero a otros países porque ellos nos han hecho préstamos para solventar nuestras diferentes situaciones o acontecimientos o fenómenos que se dan en el país y por eso es que hay cierta deuda pública. También el derecho presupuestario, que aunque en materia de ingresos, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado contiene únicamente una previsión. Se regula aspectos puntuales relativos a la deuda pública a asumir en un ejercicio determinado, ¿verdad? Entonces, esas son las disciplinas que están incluidas en el Estado de Guatemala, el derecho tributario, el derecho monetario, el derecho de crédito y el derecho presupuestario. También hay disciplinas jurídicas que regulan los ingresos públicos, o sea, las no financieras, que es el derecho de la gestión del patrimonio del Estado, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho administrativo. Esas cuatro disciplinas jurídicas que regulan los ingresos públicos, ¿verdad? En el derecho de la gestión del patrimonio del Estado tenemos el ordenamiento jurídico de las propiedades del Estado, explotación de sus recursos patrimoniales. Se caracteriza esta rama por encontrarse regulada, además en gran parte en normas de derecho administrativo. Entonces quiere decir que el derecho de la gestión del patrimonio del Estado son todos los bienes, muebles e inmuebles que conforman el Estado de Guatemala. También está el derecho mercantil, que regula la actividad mercantil o industrial de la administración pública, el derecho mercantil y otras entes autónomos. El derecho penal, que son los ingresos provenientes de sanciones pecuniarias por comisión de delitos y faltas penales, que es el que les explicaba. Yo he visto que, por ejemplo, una persona dice, bueno, como usted cometió intento de asesinato, pues
tiene que pagar una multa de 5,000 quetzales al hospicio tal y tal, ¿verdad? Entonces, eso es en el derecho penal, ¿verdad? Hay ciertos ingresos que se perciben porque se sancionó a alguna persona por alguna falta o un delito que éste cometió. También está el derecho administrativo, que son ingresos provenientes de multas por contravenciones, ¿verdad? Entonces, también en el derecho administrativo se obtienen ciertos ingresos porque hay ciertas personas que tienen que pagar ciertos tributos en determinadas fechas específicas y si no lo hacen, les colocan una multa porque sus empresas no están solventes, porque no han pagado los tributos correspondientes al año fiscal. También hay recursos públicos no regulados por disciplinas jurídicas financieras. Al estudiar la clasificación de los recursos públicos, encontramos que los mismos pueden provenir de una diversidad de fuentes que van desde el tributo hasta la sanción. Por lo tanto, habrán algunos de ellos no regulados en cuerpos jurídicos financieros. Por ejemplo, en el derecho del patrimonio del Estado, que son derechos administrativo, derecho civil, derecho mercantil, en el derecho mercantil que incluye las empresas estatales, el comercio e industria estatal. También está el derecho penal, que son las sanciones pecuniarias, y el derecho administrativo, que son las multas por contravenciones, ¿verdad? Multas cuando alguien hace algo que no está permitido por la ley. Del derecho financiero se puede decir que las disciplinas jurídicas que sí contienen un contenido financiero forman a su vez parte del denominado derecho financiero. Entonces, las disciplinas jurídicas forman parte del derecho financiero, entendido este como un conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan la actividad financiera del Estado. Si nos preguntan de una definición del derecho financiero, decimos, es un conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan la actividad financiera del Estado, entendida como el sistema de ingresos públicos y gastos públicos ejecutado por la administración pública y otros entes autónomos y descentralizados del Estado. Aquí hay un cuadrito que habla de las disciplinas del derecho financiero. Las disciplinas del derecho financiero son el derecho tributario, el derecho presupuestario, el derecho de crédito y la deuda pública, el derecho monetario y el derecho financiero. Esas son las disciplinas del derecho financiero. Son 4: derecho tributario, derecho presupuestario, derecho del crédito y la deuda y el derecho monetario. Esas conforman las disciplinas del derecho financiero. Justificación de la existencia de disciplinas jurídicas financieras. ¿Por qué razón deben existir estas disciplinas jurídicas financieras? Porque la actividad financiera es necesaria entenderla como una actividad pública que persigue la satisfacción de necesidades colectivas, ¿verdad? ¿Por qué se recauda dinero? Porque hay necesidades dentro de la población, ¿verdad? Colectivas. Y por eso es que a través de las finanzas públicas o de la actividad pública se pueden solventar. También una actividad media o instrumental de segundo grado, puesto que solo se justifica en la búsqueda de medios para cumplir actividades finales o instrumentales de primer grado. Estas últimas permiten a través de su ejecución la satisfacción directa de necesidades públicas, ¿verdad? Entonces, la justificación del por qué existen ciertas disciplinas jurídicas financieras, primero, porque necesitamos la satisfacción de las necesidades colectivas del país. Segundo, porque necesitamos cubrir o ejecutar eh, esas necesidades que hay dentro de la población. Y tercero, por lo anterior es indispensable someter a esta actividad a normas que disciplinen el desempeño del aparato estatal y que limiten el ejercicio de su poder financiero, entendido como potestad de regular y ejecutar su sistema de ingresos y gastos públicos. Y aquí tenemos un esquema que habla del derecho financiero guatemalteco
Y dentro del derecho financiero guatemalteco tenemos el derecho tributario, que es el Código Tributario, decreto 6-91, y eso comprende la ley del IVA, del impuesto sobre la renta, del IUCI, también de timbres fiscales, de herencias, el IPF, y pues más entidades que necesitan, ¿verdad? Que regulan el derecho tributario, ¿verdad? También tenemos el derecho de crédito y la deuda pública, que ese se da a través de las necesidades que hay que suplir en el país, pero que no se tiene la capacidad económica para suplir estos ingresos, estas necesidades. Entonces, se hace a través de la deuda pública. También tenemos el derecho monetario. ¿Qué leyes regulan el derecho monetario? La ley monetaria, la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley de la supervisión financiera, la ley de libre negociación de divisas, la ley contra el lavado de dinero y otros activos, la ley de bancos y grupos financieros. También está el derecho presupuestario, ley orgánica del presupuesto. Y todo esto conforma lo que son los ingresos públicos, ¿verdad? Tenemos el derecho financiero guatemalteco dividido en sus dos grandes ramas. Los ingresos públicos, que es todo lo que está en verde, y los gastos públicos, que son todos los egresos que tiene el país. Y eso lo regula en el derecho presupuestario la ley orgánica del presupuesto y la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, este es como un resumen a grosso modo, un panorama general del derecho financiero guatemalteco, dividido en los ingresos públicos y todas las leyes que lo regulan, y los gastos públicos y las dos leyes que lo regulan. Entonces, este sería el repaso, compañeros. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera ampliar o comentar. Estas serían las dos diapositivas que son objeto del examen. Entonces, si no hay alguna intervención, dejamos el repaso hasta ahí y otro día vamos a repasar, compañeros. Que tengan una Muchas bonita gracias, tarde. licenciada. Feliz noche. Gracias, Niniver. Feliz noche, Muchas que gracias, descansen. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias.